8:45 podríamos decir que hoy se inicia el segundo año de mandato del presidente Gabriel Boric. Recordemos que el 11 de marzo va a cumplir su primer año en la moneda, pero en definitiva, en términos prácticos, hoy día ya debería comenzar su segundo periodo, su segundo año más bien. Bueno, y desde esa perspectiva hay mucho análisis respecto de cómo lo está viendo la ciudadanía. Y si ustedes han visto, además, las encuestas, las distintas encuestas, la valoración del presidente no crece demasiado. De hecho, se mantiene en torno a los 20 y tanto, 27, algunos le dan un poquito más, 30, 35, pero la verdad es que pareciera ser ese su techo. Hablemos un poquito de cómo está leyendo la ciudadanía también el manejo del Ejecutivo. Estamos con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero además de Pulso Ciudadano, que acaba de revelar una nueva encuesta, un nuevo estudio. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Cristina. Muchas gracias. Gracias a ti por este tiempo. A ver, la última encuesta de ustedes dice que el 59,3% desaprueba la gestión del presidente Boric, mientras que un 26,9%, es decir, ya un 27%, valora su labor. Son números que parecieran ser como los números tope, los números o las bandas de ancho, así por donde se mueve el mandatario. Bueno, no es fácil hacer una proyección de cuánto puede variar la valorización o evaluación positiva del presidente. Hoy en día, en los tiempos actuales, tanto en Chile como en el mundo, es difícil gobernar. Por lo tanto, tener una aprobación de un 27% también hay que mirarlo en términos relativos, digamos. Podría ser no tan malo, en definitiva. En efecto, si tú lo comparas con la evaluación que se tiene frente al poder, al Congreso, al poder legislativo o al poder judicial, el gobierno tiene mejor evaluación, en definitiva. No obstante, también es importante destacar que esta valorización del 27% es bastante estable desde septiembre, yo diría, del año pasado, que tiene prácticamente la misma evaluación el presidente Boric. Todos los hechos, todas las situaciones, ya sea de emergencia, temas políticos, prácticamente no tienen impacto en la valorización del presidente. Sí, uno podría aventurar que tiene un mínimo, ya que está en torno al 26-25% de adhesión de la ciudadanía. Ya, ¿eso podría ser una suerte de tope también? A ver, en temas políticos, en temas de gobernar un país, no podemos establecer una tesis definitiva, digamos. Tiene un techo, yo diría que al día de hoy sólido, ¿ya? Perdón, un piso sólido. Un piso. Sin embargo, insisto, uno no podría aventurar que esto no pudiese cambiar, porque en definitiva uno se puede ver enfrentado a temas aún de crisis económica durante este año que eventualmente van a ser menores a lo pronosticado, pero las crisis económicas, el tema de la delincuencia, si los temas se agravan, evidentemente eso tiene un impacto relevante en la aprobación también del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo puede Boric comenzar también a apostar por un crecimiento también en los niveles de aprobación? Generalmente hay ciertos episodios, estoy pensando por ejemplo en el gobierno de Piñera, que sí lo hacían subir, hechos puntuales, por ejemplo lo que sucedió con los mineros en su momento, en su primer mandato, y efectivamente a la inversa, también hechos puntuales hacen que caigan los presidentes. Por eso es tan difícil como proyectar también cómo se va a comportar la ciudadanía frente a la valoración o descariño con un mandatario. Claro, es difícil. Hoy en día en el mundo, en general los presidentes no gozan de tan buena popularidad en términos globales, ¿no? Cuesta gobernar. Ahora, ¿qué podría favorecer al presidente Boric? Yo diría que un mejor manejo del tema delincuencia, que es uno de los temas que afectan gravemente a la ciudadanía en términos de percepción hoy en día y en términos de hechos reales también. El tema del crecimiento económico, de que la eventual desaceleración económica que va a tener el país este año no sea tan fuerte. Hay otros elementos que ya escapan de las políticas que puede ejercer el presidente, que es el control de la inflación, porque eso ya depende ya de la política monetaria del Banco Central. Pero yo pienso que el tema delincuencia, el tema crecimiento económico, y un tema ligado al tema de la delincuencia que tiene que ver con control del narcotráfico o la situación que se está viviendo en el norte del país, son elementos que en la medida que se puedan implementar ciertas políticas, avanzar en esos temas,
pueden tener un impacto positivo en la gestión del presidente. Hay otro tema ya más de fondo, más estructural, como por ejemplo la reforma de pensiones, que yo diría que en la medida que también sea un tema que se pueda avanzar, se pueda implementar a pleno acuerdo, obviamente, con todas las fuerzas políticas, sería un gran avance, porque el tema de la reforma de pensiones es un tema postergado, pero hace muchos años, y es un tema que también aqueja a la ciudadanía. Entonces, si eventualmente en eso se pudiera avanzar, uno podría aventurar que eso también tendría un impacto positivo, no tan solo en el presidente, sino en todo su gobierno. Ahora, el tema de los incendios forestales, se pensó en algún minuto que podría haber significado una mayor retribución de adhesión al mandatario, sin embargo no logró capitalizar tanto, el haber suspendido las vacaciones y el haberse trasladado directamente a las zonas de conflicto, a las zonas de la emergencia. De hecho, el gobierno sí, en la academia, entiendo, subió, pero él solamente subió 2 puntos. ¿Cómo se entiende esa, entre comillas, no sé si decirlo así, pero disociación? O sea, no se ve en él la buena gestión, sino más bien en el gobierno general, en el gobierno completo, en el despliegue de los ministros, pero no así del presidente. Mira, en nuestro estudio Pulso Ciudadano no tiene impacto el tema de la emergencia forestal. ¿Y ni siquiera en el gobierno total? ¿Cómo? Perdona. Te pregunto, ¿ni siquiera tampoco en el gobierno en general? Eso es lo que te iba a precisar. Sin embargo, en el equipo ministerial, nosotros lo evaluamos como equipo ministerial completo, en su conjunto, sí tiene una alza significativa de 4 puntos, digamos, ¿ya? Que uno puede entender que el gobierno estuvo desplegado, un equipo ministerial bien desplegado, haciendo gestiones, y yo diría que eso sí tuvo un impacto, ¿ya? En términos de desempeño. Ahora, insisto, las emergencias forestales, por supuesto, un gran problema para Chile, ambiental, bueno, lamentablemente la situación de vías que se vivió en el sur, pero no son de los hechos que en definitiva le preocupen más a la ciudadanía. Insisto, con el tema económico, el tema de delincuencia, el tema del narcotráfico, sobre todo que impacta a los segmentos medios bajos con mayor fuerza, y ahí es donde está la gran masa poblacional. Yo diría que si hay un tema hoy día que tiene que mejorar justamente el gobierno, tiene que ver con una mejor conexión con los segmentos medios bajos, que es donde tiene su menor nivel de evaluación. Fíjate que los segmentos altos, medio altos, él tiene hoy en día 32 puntos, 36 puntos aproximadamente en promedio de aprobación. Sin embargo, los segmentos bajos, que es lo que más pesa, donde hay más gente, no logra superar el 23% de aprobación, ¿ya? Y eso se puede explicar justamente por temas de temas de delincuencia, tema económico, el tema tráfico. De hecho, de acuerdo a lo que ustedes han detectado en el estudio de Pulso Ciudadano, la delincuencia sigue siendo el problema más importante para los ciudadanos, con un 52,7%. De ahí, la inflación, el alza de precios, luego aparece la inmigración, y en cuarto punto, el narcotráfico, que en definitiva tiene mucha relación con la delincuencia también. Claro. Bueno, esos son los grandes temas de la ciudadanía hoy que lo afectan. Entonces, si uno dice, ¿dónde podría justamente un gobierno, que el objetivo no es subirse, el objetivo de un gobierno es hacer las cosas bien, digamos, es gobernar bien. No gobernar para la encuesta. Claro, no para la encuesta, sino dónde podría ejercer, y que eso tenga un impacto obviamente en la ciudadanía, son esos temas. Después están los temas estructurales justamente que tienen que ver con la reforma de pensiones, eventualmente el tema de reforma tributaria. Pero hoy en día esos son los temas que debería priorizar el gobierno. Esos son los temas, y de acuerdo a lo que se proyecta, dentro de los próximos días debería venir un cambio de gabinete. Lo hablábamos recientemente con el diputado Leonardo Soto. Pareciera ser inminente este ajuste. ¿Le podría servir en algo al presidente Gabriel Boric el apretar las piezas del Ejecutivo, y más que apretarlas, quizás hacer algunos cambios? Bueno, siempre un cambio de gabinete es positivo para un gobierno. Los ministros no son para siempre, los ministros son parte de sus herramientas de gestión, ¿no? Y un cambio de gabinete siempre va a ser positivo, porque le da aire, le refresca en definitiva la capacidad de gestión, de gobernar de un presidente, de rearmar su coalición de gobierno. Por lo tanto, yo pienso, y es lo que pasa siempre, que da una nueva oportunidad justamente de
hacer una propuesta justamente nueva en términos de lo que es la coalición de gobierno actual a la ciudadanía. Siempre reconforta, reconstruye justamente un cambio de cara, de visibilidad. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno también tiene que ver con que su equipo ministerial es poco conocido. Ya son 4 o 5 a lo más ministros que tienen agenda propia, que tienen visibilidad, que tienen capacidad de desplegarse, y el resto se conocen muy poco. Entonces, un gobierno no puede desarrollar una buena gestión, un presidente no puede desarrollar una buena gestión teniendo solo 4 ministros, digamos, que tienen visibilidad. Entonces, ahí hay una oportunidad también, en la medida de un cambio que incorpore gente que tenga más experiencia, más manejo, que le permita justamente desarrollar los cambios que se necesitan implementar. Perfecto. Queremos agradecerte mucho, Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, por este tiempo con la Mañana de Agricultura. Gracias a ti por la invitación. A que tengan buen día. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias.